Ustedes nos van avisando ahí en el chat si se ve bien. Esta es la temática que vamos a establecer hoy día junto con Rosario. Vamos a hablar de los fundamentos de la ley de 40 horas, la interpretación de las normas, algunos casos prácticos, cómo prepararse entre los cambios graduales y algunas experiencias internacionales. Primero, la ley de 40 horas, como ya lo saben, es una ley que se aprobó en el mes de abril de este año 2023 y que forma parte, ¿cierto?, del programa de gobierno como una de las iniciativas legales más importantes que el gobierno ha planteado en materia laboral durante su periodo de gobierno. Esta es una ley que lo que busca, obviamente, es reducir la jornada de trabajo, busca conciliar de mejor forma lo que es la vida laboral con la vida familiar, y esos son los objetivos que esta ley se ha puesto como desafío. Y es importante ver, obviamente, en qué consiste para efectivamente plantear las mejoras que podamos establecer al interior de la organización. ¿Qué vamos a tratar hoy día? 5 grandes tópicos. En primer lugar, reducción de la jornada de trabajo. ¿En qué consiste la reducción que plantea la ley de 40 horas? En segundo lugar, ¿cuáles son las normas de flexibilidad que incorpora la ley de 40 horas? En tercer lugar, las normas de conciliación trabajo y familia. En cuarto lugar, el gran tema de debate de esta norma de 40 horas y lo que se ha llevado la discusión básicamente al interior de las organizaciones que dice relación con los trabajadores exceptuados. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con artículo 22? Vamos a conversar también un poquito de eso. Y en quinto lugar, vamos a analizar la gradualidad que establece la ley de 40 horas. Vamos en primer lugar a la modificación. ¿Podemos reducir esto de aquí? Ahí. La reducción de la jornada de trabajo. La ley de 40 horas tiene una reducción de la jornada de trabajo desde lo que tenemos hoy, año 2023, que es 45 horas, hasta un máximo de 40 horas. Ojo con eso, lo que la ley establece son máximos, por lo tanto, hoy día lo que existe es un máximo legal de 45 horas de trabajo a la semana. Bien se puede hoy día, sin ley de 40 horas, y bien se podía hace un año, hace 2 años y siempre, pactar jornadas de trabajo menores. Por lo tanto, lo que hace la ley es establecer un tope, un máximo legal. Ese máximo legal hoy está en 45 horas. A partir del próximo año 2024, específicamente a partir de abril del 2024, este máximo legal va a bajar de 45 a 44 horas. Recién al tercer año de vigencia de la ley, es decir, en abril del 2026, vamos a tener un máximo de 42 horas y en abril del 2028, 40 horas. Es súper importante entender esta gradualidad, entender que la entrada en vigencia de la ley es progresiva para ir derribando mitos y para ir calmando expectativas, ¿ya? Muchas veces al interior de la empresa y principalmente en los círculos de trabajadores y de sindicatos, se cree erróneamente que la ley de 40 horas entra con vigencia inmediata, que entre en vigencia este año, que entre en vigencia el próximo año. Sí, la ley entra en vigencia ahora, pero la gradualidad de la reducción de jornada es progresiva. Y por lo tanto, solo en abril del año 2028, todas las empresas van a estar obligadas a tener una jornada máxima de 40 horas. ¿Impide esto, pregunta, impide esto que las empresas puedan anticipar la reducción de jornada y bajar a 40 horas este año o el próximo? No. Si una empresa quiere a partir del año 2024 bajar a 40 horas, puede hacerlo. Pero ninguna empresa puede ser obligada a bajar a 40 horas si no es con la gradualidad que ya conversamos. Es decir, 44 horas el año 2024, 42 horas el año 2026 y 40 horas recién el año 2028. Por lo tanto, es importante entender esta reducción y esta gradualidad. Segundo, la jornada parcial no cambia. La jornada parcial, los denominados trabajos part-time, ¿cierto?, se mantienen en aquellos que no superen las 30 horas. Por lo tanto, cualquier jornada que sea inferior a 30 horas sigue siendo una jornada parcial o jornada part-time, y toda jornada que exceda o que iguale o exceda las 30 horas va a ser jornada ordinaria. Esto es importante, obviamente, para efectos de los pagos proporcionales de remuneración, de gratificación, etcétera. En segundo lugar, tenemos la reducción de la jornada ordinaria y la pregunta que muchos se hacen, especialmente aquellas empresas que trabajan en sistemas excepcionales de trabajo. Estoy pensando en la minería, estoy pensando en la construcción, estoy pensando en ciertas áreas industriales, es qué ocurre con las jornadas excepcionales. Las jornadas excepcionales, como ustedes lo saben,
son aquellas jornadas que requieren de una autorización de la dirección del trabajo para poder operar, ¿cierto? Las famosas jornadas 7x7, 10x10, 4x3, 5x2, 4x4, distintas jornadas excepcionales que requieren autorización de la dirección del trabajo y obviamente el consentimiento de los trabajadores para postular a esa jornada excepcional. Entonces aquí la pregunta es, ¿estas jornadas excepcionales bajan también a 40 horas o se mantienen como están hoy? Y la respuesta es que la ley hizo una distinción y dice que estas jornadas excepcionales van a poder ser jornadas promedio de 42 horas. Por lo tanto, los trabajadores que trabajen bajo estos sistemas excepcionales no van a tener 40 horas de trabajo, sino más bien sistemas de 42 horas, homologando bastante lo que ocurre en el sector minero. La verdad es que la verdad es que esta jornada no se quiso modificar básicamente por el sector minero. El sector minero tiene ya sistemas de turnos armados bajo jornada de 42 horas, y por lo tanto el legislador, y me parece que de manera acertada, no quiso modificar los sistemas de turno que hoy día existen, y por lo tanto en estos casos se va a mantener la jornada de 42 horas. Alguien podría decir que es injusto para esos trabajadores de la minería, de la construcción, de los sectores industriales que tienen sistemas excepcionales, que no van a bajar a 40 horas como el resto. Entonces la ley estableció una compensación. Dice, si usted va a mantener 42 horas, pero todo el resto de los trabajadores del país va a bajar a 40, ¿cómo lo compenso? La diferencia entre 40 y 42 horas que usted trabaje se le van a otorgar como días adicionales de vacaciones. Y por lo tanto, la ley lo que hace es establecer una compensación en dinero del exceso que exista entre las 40 horas que va a existir como regla general para todos los trabajadores y las 42 horas promedio que pueden tener estos trabajadores. Esa es la compensación que se les va a dar a los trabajadores con sistema excepcional por no bajar a 40 horas. Lo otro importante, si existen jornadas excepcionales que ya estén autorizadas, van a mantener esa vigencia hasta el término de las mismas. Y este cambio de las jornadas excepcionales promedio 42 horas solo entra en vigencia el 5.º año de la ley, es decir, el año 2028. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que muchas empresas que van a ver vencidas, caducadas sus jornadas excepcionales durante el año 2024, 2025, 2026, 2027, van a tener que renovarlas con la ley antigua, por así decir, es decir, con la ley actualmente vigentes, y solo la siguiente renovación, a partir del 2028, lo van a hacer con la ley nueva. Entonces, esto es importante porque esta norma no entra en vigencia ahora, sino que entra en vigencia en 5 años más, y por lo tanto, si las normas vencen, o si en el fondo vencen estas jornadas excepcionales, van a tener todavía que renovarlos bajo la ley que tenemos hoy día, año 2023, para todos los efectos ley antigua. ¿Ya? Sigamos. Dicho esto, reducción de jornada de trabajo, vamos ahora a las normas de flexibilidad. Una de las cosas positivas de la ley de 40 horas son las normas de flexibilidad que incorpora. Ya estas normas de flexibilidad fueron producto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para efectos de establecer cierta flexibilidad que a nuestro país, dicho sea de paso, bastante nos falta. Somos el 5.º país de la OCDE con mayor rigidez laboral. Tenemos un índice de inflexibilidad que hace que todos estos temas sean complejos, ¿ya? Y por lo tanto creo que todo lo que podamos sumar en flexibilidad, todo lo que podamos sumar en adaptabilidad a nuestra legislación laboral, en buena hora. Bienvenido sea. Creo que estas normas de flexibilidad quedan un poco cortas, pero miremos el vaso medio lleno y por tanto aplaudamos esta norma de flexibilidad esperando que ojalá lleguen más normas de flexibilidad en el futuro. ¿Cuáles son estas normas de flexibilidad? En primer lugar, la jornada promedio mensual. Esto es algo que ya estaba en el proyecto de modernización laboral del año 2019. De hecho, las 4 normas de flexibilidad que establece esta ley ya de 40 horas son normas que estaban en el proyecto de modernización laboral del año 2019, se toman de ahí y se llevan a esta ley de 40 horas, como dije recién, en buena hora. Me parece muy bien que se hayan tomado de ahí y se hayan prácticamente copiado en este proyecto, en esta ley de 40 horas. Es la jornada promedio mensual. ¿Qué es la jornada promedio mensual? Que las partes, es decir, trabajador y empleador, o empleador y sindicato, van a poder establecer una jornada mensual de trabajo. Es decir, salimos de la cápsula de la jornada semanal y entramos a un abanico o a un periodo de tiempo mayor que es la mensualidad. ¿En qué consiste? Que durante el mes el promedio de horas debe ser de 40. Por lo tanto, permite que las partes acuerden que haya semanas donde se trabaje más de 40 horas y semanas donde se trabaje menos. Si el acuerdo es individual, es decir, empleador-trabajador, van a poder establecer máximo 2 semanas trabajando hasta 45 horas.
Y por lo tanto, saquen ustedes las matemáticas, si yo trabajo 45 horas durante 2 semanas, ¿cuánto tengo que trabajar las otras 2 semanas para que me den promedio 40? 35. Y por lo tanto voy a trabajar 2 semanas 45, 2 semanas 35, promedio 40 horas. Hay empresas a las cuales esto le va a servir porque hay semanas del mes donde tienen más carga de trabajo y otras semanas donde tienen menos, y otras empresas a las cuales esto puede ser indiferente y en consecuencia no lo van a ocupar. Pero aquellas empresas que les sirve, creo que es un tremendo aporte poder distribuir de manera mensual la jornada de trabajo, recargando algunas semanas y reduciendo la jornada en otras. Cuando el acuerdo es con el sindicato, esto es súper importante, la jornada semanal máxima ya no es de 45, sino que yo puedo llegar a una jornada semanal máxima de 52 horas, lo cual es tremendamente importante. Es decir, voy a tener 2 semanas poder trabajar 52 horas como jornada ordinaria, no extraordinaria, pero las otras 2 semanas voy a tener que trabajar ¿cuánto? ¿No se escucha? 28 horas. Ahí están haciendo los cálculos aquí del equipo audiovisual. 28 horas. Por lo tanto, 52 y 28, promedio 40. ¿Ya? Y esto también es una buena noticia para aquellos a las quienes les sirve. Estas son normas que están hechas para aquellos que las deseen ocupar. Si hay empresas las cuales tienen una carga de trabajo pareja en el mes, posiblemente no ocupen la jornada mensual, pero creo que sí van a haber muchas empresas que sí la van a ocupar. En cualquier caso, la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria nunca puede superar las 52 horas semanales. Por lo tanto, ese es el tope de la suma de la ordinaria y la extraordinaria, pero como dije, puede llegar incluso a las 52 horas de jornada ordinaria, si es que se acuerda con el sindicato, y 28 horas, obviamente, para aquellas semanas en que se tiene que compensar. Y ahí la pregunta es, ¿esas semanas que trabajo 28 horas, puedo trabajar horas extraordinarias? Sí, con un máximo de 12. Por lo tanto, podría llegar incluso a trabajar 40 horas esas semanas, de las cuales 28 me las van a pagar como ordinaria y 12 como extraordinaria. Por lo tanto, esta es la primera norma de flexibilidad, que es la jornada promedio mensual. La segunda norma de flexibilidad que establece la ley de 40 horas, y vuelvo a decir, me parece que en buena hora, es la jornada 4x3. Es decir, trabajar 4 días y descansar 3. Un viejo anhelo, ¿cierto?, que sale en todas las encuestas de los trabajadores. Por lo tanto, la ley permite que mediante un acuerdo individual, esto hoy día se puede hacer desde el año 2017 de manera colectiva, pero se hace muy poco, pero se va a poder hacer de manera individual, poder pactar 4x3. Trabajo 4 días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, descanso 3 días, viernes, sábado, domingo, por poner un ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son las normas a este respecto? Primero, tiene una letra chica este 4x3, porque dice que solo entra en vigencia al 5.º año de vigencia de la ley. Por lo tanto, no se puede pactar la jornada 4x3 sino hasta el año 2028, con una excepción, que la empresa decida anticipar el inicio de la jornada 4x3 al primer año de vigencia de la ley. Es decir, si la empresa decide, perdón, que la empresa decida anticipar las 40 horas al primer año de vigencia de la ley. Es decir, si la empresa decide a partir de ahora bajar a 40 horas sin respetar la gradualidad de la ley, y bajo 40 horas a partir del primer año, voy a poder pactar la jornada 4x3 a partir del primer año. Si la empresa decide respetar la gradualidad de la ley y solo bajar a 40 horas el año 2028, no va a poder pactar la jornada 4x3, sino hasta el año 2028. ¿Ya? Esta es una letra chica, personalmente no la comparto, pero bueno, es lo que quedó la ley y es a lo cual vamos a tener que adaptarnos, ¿cierto?, en su aplicación, que es la jornada 4x3 que ya les señalé. En tercer lugar, tenemos las normas de conciliación. Perdón, antes de... Sí, avancemos. Ahí, perdón. Antes de pasar al tercer punto, hay una norma también respecto a los trabajadores exceptuados al descanso dominical, que son trabajadores del artículo 38, y dice la ley, los trabajadores del artículo 38, número 2, que son aquellos que por la continuidad de los servicios que prestan pueden trabajar domingos y festivos, también van a poder tener jornadas promedio de 42 horas, así como lo vimos recién con los trabajadores de la jornada excepcional. Y lo que exceda entre 40 y 42, esa diferencia, tal como los trabajadores de la jornada excepcional, estos trabajadores exceptuados el descanso dominical del 38 número 2 van a poder compensarlo por días adicionales de feriado. Por lo tanto, a ellos también se les hace aplicable esta norma. Y otro punto importante, hay una norma específica para los trabajadores de casinos de juego, hoteles, pubs, discotecas, restaurantes, clubes, bares, operadores de turismo, que la ley, se modifica la ley de jornadas respecto de ellos y se va a permitir que 8 domingos al mes 8 domingos puedan ser trabajados de forma consecutiva.
¿ya? O en 3 oportunidades discontinuas o al año 4 domingos sean consecutivos. Esto está pensado básicamente en los sectores del turismo, gastronomía, etcétera, que va a poder en los periodos de mayor demanda, por ejemplo, el verano, trabajar domingos seguidos, cosa que hoy día, acuérdense que esto no podía ser y habían que otorgarse 2 domingos al mes siempre como descanso. La ley cambia y les va a permitir trabajar mucho más domingos seguidos a cambio, obviamente, de días de descanso. ¿Ya? Esto es importante también para cierto universo de empresas, como seguramente me imagino que nos están viendo que tienen este rubro. Sigamos. Conciliación, trabajo y familia. Se establecen básicamente 2 normas en materia de conciliación, trabajo y familia, que vuelvo a decir, también me parecen positivas. Una es la banda horaria. La banda horaria es un derecho que se establece a favor de los trabajadores para que tengan una banda de 2 horas dentro del día. Dentro de esa banda, el trabajador decide o trabajadora decide libremente a qué hora ingresa a la empresa y el horario de ingreso determina el horario de salida. Por ejemplo, si mi banda horaria es de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, yo, trabajador, voy a poder decidir si llego a las 8, a las 9 o a las 10, que es mi banda horaria. Y dependiendo de mi horario de ingreso, es mi horario de salida. Si llego a las 8, me retiro a las 5, por ejemplo. Si llego a las 9, me retiro a las 6. Si llego a las 10, me retiro a las 7 de la tarde. El trabajador decide su horario de ingreso y dependiendo su horario de ingreso, su horario de salida. Ahora bien, esto no aplica para todos los trabajadores, como pueden imaginarse. Trabajadores que trabajen con sistemas de turnos no aplica. Trabajadores que trabajen de cara al público en atención al cliente tampoco aplica. No estoy pensando, por ejemplo, en un colegio, una profesora, un profesor. No aplica la banda horaria. Yo no le puedo decir a los alumnos que tienen clase a las 8 de la mañana, ¿saben qué? Chiquillos, chiquilla, no sé si la profesora va a llegar a las 8, a las 9, a las 10, por lo tanto no sabemos si van a tener la clase el primer módulo. Obviamente no aplica. Lo digo porque me lo han hecho estas preguntas en redes sociales bastante. Si aplica la banda horaria a los profesores, la respuesta es no. Estoy pensando en un cajero de un banco. Si el banco abre a las 9, ¿cierto? No podemos tener a las personas que están haciendo la fila en el banco para depositar una plata o para cobrar un cheque o para cobrar un montepío a los adultos mayores, tenerlos diciéndoles, ¿sabe que el cajero no sabemos si va a empezar a atender a las 9, a las 10 o a las 11? Obviamente no aplica para determinados cargos, aplica más bien para personal administrativo, personal que no tenga atención directa a público, atención a cliente o sistema de turno, ¿ya? Ojo, este es un derecho que tiene la madre o el padre, no es de ambos. Y lo tiene la madre como elección. O sea, si la madre lo quiere ceder, ella se lo tiene que ceder al padre. No es un derecho de ambos y solo lo tienen aquellos madres o padres que tengan hijos menores de 12 años. Personalmente, creo que la banda horaria que se estableció quedó corta. A mí personalmente me hubiera gustado algo como lo que tenía el proyecto del 2019, que era una banda horaria para a todo evento, sin restricción de si eran padre o madre o hijos con edad, obviamente que fuera para uno solo. Yo creo que aquí quedó corta la ley. Vuelvo a decir, veamos el vaso medio lleno, mejor esto que nada, y ojalá un próximo paso en el futuro sea que esta banda horaria sea para todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción de si tienen hijos o no, porque no solamente por necesidades educacionales uno puede tener necesidad de la banda horaria. Si hay un trabajador o trabajadora que quiera hacer deporte en la mañana, que quiere ir al gimnasio, que quiera hacer cualquier actividad de ocio personal, ¿por qué le vamos a negar esta posibilidad versus, ¿cierto?, solo el que tiene responsabilidades como padre o madre? Me parece que aquí la norma queda corta, pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que interpretar y a lo que tenemos que adaptarnos y aplicar. Sigamos. La cuarta norma de flexibilidad y que para estos efectos es la segunda norma de conciliación trabajo y familia es la compensación de horas extras por vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en Chile las horas extras el empleador debe pagarlas. ¿Cómo las paga? Con un recargo que por regla general es el 50% del valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora ordinaria vale 10, la hora extraordinaria vale 15. ¿Qué es lo que dice la ley de 40 horas? Que las partes podrán acordar, trabajador y empleador, que estas horas extraordinarias no se compensen en dinero, sino que se cambien por días adicionales de feriado. Es decir, cambiarlo por días adicionales de feriado o vacaciones. Pero ojo, no es que yo lo pueda acumular para las vacaciones del año siguiente. Estas horas extraordinarias que yo cambio por feriado, debo ejercerlas dentro de los 6 meses siguientes en que se generaron. ¿Ya? Y por tanto, yo no puedo acumularlas por más periodo de tiempo y obviamente también es una alternativa. Ya también me parece que es positivo. Esto también estaba en el proyecto de humanización del año 2019 y lo que busca es poder otorgarle a los trabajadores más días libres si es que ellos así lo deciden y por tanto el trabajador con el empleador deberán ponerse de acuerdo si las horas extraordinarias trabajadas se pagan, como en la red general, o se compensan por días adicionales de feriado.
Obviamente, esto es súper importante. El cálculo de los días de feriado se hace al valor de la hora extraordinaria. Es decir, una hora y media de trabajo de hora extraordinaria es un día feriado. Ya no se hace el cálculo uno a uno, sino que al valor de la hora extraordinaria, que es 1,5 horas el valor de la hora ordinaria. ¿Se entiende? Sigamos. En cuarto lugar, uno de los grandes temas de la ley de 40 horas, sobre los cuales todavía hay muchas dudas, me imagino que las casi 400 personas que ya están conectadas a esta hora, es uno de los temas que quieren escuchar, que es el famoso artículo 22. La verdad es que todavía hay muchas incertezas respecto de esto. Lo que sí les puedo decir es que la Dirección del Trabajo ha señalado que va a sacar los dictámenes de esta ley de 40 horas durante este mes de octubre y el próximo mes de noviembre. En principio van a ser más de un dictamen. Me atrevería a decir que al menos 2 dictámenes van a salir sobre la ley de 40 horas. Uno deberá salir en octubre y el otro en noviembre, según ha señalado la propia autoridad laboral. Y en estos dictámenes vamos a tener mayores luces de lo que es esta interpretación del artículo 22. ¿Qué es lo que hace la ley de 40 horas? Restringe, sin duda, la aplicación del artículo 22 y dice que solo van a poder estar exceptuados de jornada, es decir, no tener horario, no generar horas extraordinarias, no marcar registro de asistencia, a aquellos trabajadores que sean gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración o que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de la labor desempeñada. Y ahí la pregunta del millón. ¿Qué es fiscalización superior inmediata? Y aquí hay que entrar al caso concreto. Es difícil dar un barrido o una opinión muy general porque vamos a tener que ver el caso concreto. Por ejemplo, si es un trabajador o trabajadora que su jefatura le entrega una pauta de trabajo una vez a la semana, pero ese trabajador libremente desarrolla ese trabajo en los tiempos que quiere, los días que quiere, si tiene que visitar clientes, los visita de acuerdo a su propia disponibilidad y no está rindiendo ni reportando de manera inmediata y directa cada una de estas acciones a su jefatura, uno podría defender que esa persona trabaja sin fiscalización superior inmediata. Si por el contrario es un trabajador o trabajadora que tiene que cumplir una pauta de trabajo que le entregan con horarios definidos, con reportes definidos, que tiene que estar reportando de manera diaria y periódica cada una de las acciones que realiza, que tiene que estar constantemente reportándose a su jefatura, esa es una persona que claramente no trabaja sin supervisión, al contrario, con supervisión, y por tanto debiera pasar a tener debiera pasar a tener jornada ordinaria con marcaje y con eventual generación de horas extra. Tenemos que ver cómo va a venir el dictamen en esta materia. El dictamen de la Dirección del Trabajo está pendiente y vamos a tener que ver qué tan restrictivo es. Creo que sería un error restringir el artículo 22. En general, a los trabajadores quieren trabajar con el artículo 22. En general, los trabajadores no quieren estar sujetos a un control horario en el día a día. Hoy día la tendencia es a trabajar por hitos, por performance, por objetivo, y creo que sería un error seguirlo restringiendo. ¿Ya? Personalmente creo que ya, como quedó la reacción de la ley de 40 horas, personalmente no me gusta, creo que es un error, creo que va en el sentido contrario de lo que avanza el mundo del trabajo, creo que va en el sentido contrario de lo que quieren los propios trabajadores, pero no restringamos aún más lo que ya dice la ley a través de jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. Así que hay que esperar la interpretación de la ADT, que personalmente espero que no sea restrictiva, porque creo que sería en perjuicio de los propios trabajadores. Y en quinto lugar, ya para ir terminando, mi parte al menos, pues después viene Rosario, lo de la gradualidad, esta es una gradualidad progresiva, que ya lo dijimos hace algunos minutos, en 45 horas este año 2023, ahí se queda avanzando, a partir del próximo año 2024 va a ser 44 horas, el año 2026 42 horas, y el año 2028 40 horas, salvo obviamente que la empresa decida anticipar la entrada en vigencia de las 40 horas a partir del año 1, cosa que puede hacer. Y en este cuadro, que no se lo voy a leer, pero está en pantalla, está la entrada en vigencia de otras normas importantes. Por ejemplo, lo de la banda horaria, lo de la flexibilidad en términos de la jornada mensual, todo esto entra en vigencia el próximo año 2024. La modificación al artículo 22 también, y aquí el llamado a las empresas, a las organizaciones, empiecen desde ahora a hacer un levantamiento de cuáles son los cargos que tienen con el artículo 22.
porque ya en abril del próximo año este tema tiene que estar corregido y tiene que estar en aplicación la nueva ley. Por lo tanto, ya estamos contra el tiempo, quedan 6 meses, más o menos, me imagino, abril del próximo año, ¿cierto?, para aplicar esto, y por lo tanto, ojo con eso. Y hay otras normas que entran en vigencia, obviamente, en 5 años más, como la jornada 4x3, los cambios a la jornada, los sistemas excepcionales, el promedio de jornada de 42 horas, jornada trabajadora agrícola, entre otros. Ya ahí es un cuadro resumen. Sigamos. ¿Cómo nos preparamos para este cambio? Primero, hacer un levantamiento de distintas jornadas aplicables en la empresa. Un poco lo que les decía recién. Levantemos al interior de las organizaciones qué tipo de jornadas tenemos, sepamos en qué terreno estamos pisando, ¿cierto? Y por lo tanto, es importante tener ese levantamiento. En segundo lugar, revisar cuáles son los trabajadores que hoy día tengo exentos de jornada. ¿A quiénes tengo hoy día con artículo 22? Hay que reconocer también que hoy día, lamentablemente, muchas empresas hacen abuso del artículo 22 y tienen a muchos trabajadores con artículo 22 que no requieren o que no corresponde que estén con artículo 22. Bueno, también es cierto que hay que revisar eso. Así que hay que hacer ese levantamiento. En tercer lugar, la jornada ordinaria. ¿Ya? Hay que ver si a propósito, por ejemplo, de la pandemia, las empresas ya aplicaron medidas de adaptabilidad que hoy día les pueden servir para hacerse parte y hacerse responsable, obviamente, de esta nueva aplicación de la ley de 40 horas. En cuarto lugar, reforzar el rol de los sindicatos. Creo que esto es clave. El rol de los sindicatos es fundamental, la relación con los sindicatos es primordial, y por tanto el llamado también a las empresas, a las organizaciones, a quienes nos están mirando, el área de personas, recursos humanos, ¿cierto? Gestión del talento es a generar buenos lazos, a generar relaciones laborales armoniosas, colaborativas con sus organizaciones sindicales, porque el rol que la ley de 40 horas y otra normativa que va a venir más adelante, ¿cierto?, y que se van a tramitar en el Congreso durante estos años, le van a otorgar a las organizaciones sindicales, es cada vez más importante. Así que el llamado es a reforzar el rol con sus sindicatos. En quinto lugar, analizar, por ejemplo, planes pilotos. No es necesario empezar toda la ley de una. O sea, este año, que es un año de transición, pueden aplicar planes pilotos por departamentos, por área, por unidades de la empresa, de manera de empezar a probar. Conozco muchas empresas que ya están aplicando las 40 horas a sectores específicos, áreas o departamentos específicos de la organización, de manera de empezar a probar, prueba-error, ¿cierto? Mientras no sea obligatorio. Cuando ya es obligatorio, ya no hay tiempo para equivocarse. Todavía están a tiempo de poder establecer planes pilotos. En sexto lugar, incentivar medidas que apunten a mejorar la eficiencia y la productividad, así como el trabajo por resultados. Ya, esto es lo que hay que hacer, generar incentivos a los trabajadores, generar en los colaboradores un compromiso respecto a estos temas. Y por último, en séptimo lugar, transmitir el mensaje a toda la organización que para que la reducción de trabajo la reducción de jornada de trabajo sea positiva, se requiere del compromiso de todos quienes forman parte de la empresa. Solo trabajando juntos y alineados se va a poder no solo reducir la jornada de trabajo, conciliar de mejor manera la vida laboral y familiar, sino que también resguardar la fuente laboral. Todos estos cambios no son inocuos para las organizaciones. Muchos de estos cambios suponen mayores costos, y si queremos que estos costos no los asuman las personas, no los asuman los colaboradores, es clave mejorar en eficiencia, mejorar en productividad. Nuestro país tiene un índice de productividad muy bajo, así como les dije que éramos el quinto país de la OCDE con mayor rigidez laboral, somos también el quinto país de la OCDE con menor productividad laboral. Por lo tanto, tenemos que avanzar en ese sentido. Y con esto paro mi presentación por esta parte y continúa Rosario, si no me equivoco. Así es. Muchas gracias, Fernando. Muy buena explicación. Al final vamos a tener las preguntas. Y bueno, ahora yo les voy a comentar un poco la experiencia internacional de esta jornada de 40 horas y cómo nace esto, esta conciliación que buscan estas normas entre la vida laboral y la vida familiar. Como dice ahí, trabajar para vivir o vivir para trabajar. Es por eso que se han buscado normas que busquen esta conciliación. Y acá les mostramos la experiencia en algunos países europeos. Francia fue el pionero en... Perdón. Ahora sí. Sí. Vamos a mejorar un poco el audio, ya que vimos un par de comentarios que se están escuchando muy bajo, pero volvemos inmediatamente. Recuerden que pueden seguir dejando sus preguntas, consultas a través del chat y respondemos muchas de estas en unos minutos después de la sesión. Hay que poner la pantalla.
Bueno, ahí como les comentaba, la experiencia internacional, acá les muestro algunos países europeos, cómo han ido reduciendo sus jornadas. Francia fue el pionero en reducir la jornada a 35 horas semanales en el año 2000. Luego Alemania, que tiene también 35 y fluctúa entre las 35 y 37 horas semanales con un exitoso equilibrio entre la productividad y la conciliación personal y familiar. Países Bajos con 36 horas semanales, Dinamarca 37 horas semanales, Noruega 37 y media horas semanales, Irlanda 39, Italia está en 40 horas, Suecia y España también en 40 horas de trabajo semanal. Aquí les muestro un cuadro de la OCDE. La mayoría de los países ya están en el estándar de 40 horas semanales o menos. Chile aparece ahí antes de esta ley con 45 horas semanales y México, uno de los países de la OCDE con mayores jornadas laborales. Es por eso en que en Chile, en la historia de esta ley y finalmente su publicación, tomó peso de ser uno de los países con mayores jornadas laborales de la OCDE y no principalmente tener los índices de mayor productividad, como decía Fernando. Y se tomaron estos elementos de flexibilidad que fueron muy importantes para poder finalmente acabar con esta norma y su publicación y que fuera viable y también que se tomaran en cuenta las micro, pequeñas y medianas empresas con un montón de apoyos destinados para capacitarlas, para apoyarlas en toda esta transición a las 40 horas semanales. La experiencia de los países en Latinoamérica, Argentina se mantiene con 48 horas semanales todavía, Brasil con 44 horas semanales y México con 48 horas semanales. Y bueno, ¿cómo lo estamos haciendo en Talana? En Talana nos estamos preocupando de implementar estas 40 horas semanales para nuestros clientes, de cara a nuestros clientes. La empresa Talana en sí ya tiene implementado voluntariamente las 40 horas semanales. Es un ejemplo que lo ocupamos como piloto para poder apoyar a nuestros clientes en estas reducción de 40 horas que es gradual, como explicaba Fernando. Hemos hecho capacitaciones internamente a todos nuestros colaboradores para que sepan cómo va a impactar este proceso en la plataforma, en el SaaS. Todos los meses estamos viendo las alarmas que van a impactar a los distintos módulos de asistencia y turno, etcétera. Estamos esperando los pronunciamientos de la ADT para poder confirmar que nuestras implementaciones están en lo correcto. Estamos ya creando plantillas que van a necesitar nuestros clientes para adecuar estos acuerdos de horas extras, compensatorias, etc. Eso, aquí les dejo los datos de Fernando con esta exposición y muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Sí. Gracias, Rod. Gracias, Fernando. Hay muchas preguntas, mucha participación. Vamos a tratar de abarcar los mayores temas posibles. Eh, Así que vamos con la primera. Hay una duda importante que tiene que ver con las normas de flexibilidad. Muchas personas preguntaban cuándo comienzan a regir muchas de estas normas de flexibilidad. Daban el ejemplo de las bandas, por ejemplo, horarias. Si nos pueden contar un poco cuándo comenzarían a regir estas. Y también hay muchas preguntas acerca de la gradualidad. ¿Qué pasa si después del piloto del primer año uno se retracta de haber hecho el piloto? ¿Qué sucede? Pero vamos con la primera pregunta que habla sobre las normas de flexibilidad y cuándo comienzan a aplicarse. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Estamos ahí solucionando problemas técnicos. A ver, en el último cuadro que les presenté, seguramente ahí les puede haber quedado más claro, pero las normas de flexibilidad comienzan a partir del próximo año 2024. Ya, por lo tanto, lo que es banda horaria, lo que es jornada mensual. A ver, banda horaria, jornada mensual, 2024. 4 por 3, banda horaria, jornada mensual y compensación de horas extras por vacaciones. Esas tres
2024. Jornada 4x3, que es otra norma de flexibilidad, año 2028. Esa es la única que quedó para el quinto año de vigencia de la ley. Ya les manifesté mi crítica de por qué quedó así, y por tanto la 4x3 no puede ser antes del 2028. No, entra el 2028, salvo que el empleador decida unilateralmente, ¿cierto?, reducir su jornada de trabajo a 40 horas a partir del primer año, caso en el cual puede obviamente anticipar la entrada en vigencia de la 4x3. Espero ahí haber aclarado las dudas. Gracias. Y la segunda pregunta te la dejo inmediato. ¿Puede haber un retroceso dentro de la gradualidad? Por ejemplo, retractarse de las 40 horas si una empresa decidió implementarla de forma voluntaria el primer año. Lo que pasa, sí, buena pregunta. Lo que ocurre, no sé qué opina Rosario, pero a ver, cuando yo implemento las 40 horas y si reduzco la jornada al primer año y bajo a 40 horas, eso va a requerir un anexo contrato de trabajo. Y por tanto, yo firmo un anexo con los trabajadores en que bajé de 45 a 44, a 40, por ejemplo. ¿Puede el empleador unilateralmente decir, ¿sabes qué? Me arrepentí, quiero volver a 45 o quiero ya no hacer la gradualidad, volver a 44? La verdad es que no puede, salvo que tenga acuerdo con el propio trabajador de modificar esa jornada y volver a 44 a lo que corresponda. A ver, nunca puede el empleador tener una jornada más allá del máximo legal. Pero si decide, por ejemplo, si las 40 horas entran en vigencia el 2028 y el empleador dice, ¿sabes qué? Está el bug de las 40 horas y por tanto yo el próximo año 2024 voy a bajar a 40, hace los anexos, firma los contratos con los trabajadores y resulta que después se da cuenta que no le funcionó y que no podía, no puede el empleador unilateralmente decir al trabajador, no, ¿sabes qué? Ahora vamos a respetar la gradualidad. La única opción que tendría de hacerlo es firmar un nuevo anexo con los trabajadores, obviamente volviendo a la jornada original o a la jornada que corresponda de acuerdo a la gradualidad que establece la ley. Muchas gracias, Fernando. Vamos con otra. Andrea Munster pregunta algo muy puntual. ¿Se puede reducir el horario aumentando la hora de colación? Se puede reducir el horario. Lo que pasa es que la modificación del tiempo es lo mismo. El horario de colación está señalado en los contratos de trabajo. Y por lo tanto, para modificar el horario de colación, si un trabajador o trabajadora tiene media hora de colación y se quiere pasar a una hora de colación, requiere modificación del contrato de trabajo. Pero ojo, recuerden que el tiempo de colación no es jornada, salvo que las partes lo hayan establecido, cosa que en general no ocurre. Y al no ser jornada, para los efectos de la ley de 40 horas no aplica. O sea, el tiempo de colación no se considera. No es que si yo aumento el tiempo de colación, la persona va a trabajar menos, porque el tiempo de colación no es imputable a la jornada laboral. Gracias. Y otra pregunta. Si una empresa decide voluntariamente aplicar la ley de 40 horas semanales, ¿tiene que dar aviso a la dirección del trabajo o simplemente la implementa? Yo tengo entendido que no tiene que dar aviso a la dirección del trabajo, es totalmente voluntario, y una vez que ya sea exigible con esta gradualidad, opera de pleno derecho. Tampoco se debe generar un anexo, un aviso especial. Sí, exactamente. Yo comparto con Rosario, no debe darse aviso a la dirección del trabajo, la ley entra en vigencia en el actum, o sea, entra en vigencia la ley y eso se aplica, pero en general uno recomienda, por un tema de certeza jurídica, que se firmen anexo de contrato de trabajo estableciendo las nuevas jornadas, porque tienen que, si se reduce la jornada de trabajo, si la ley baja, si la empresa baja de 45 a 40 horas y se reduce la jornada de trabajo, la pregunta del trabajador va a ser, bueno, ¿y cuál va a ser mi horario? ¿Y qué días voy a trabajar? Y por tanto, se requiere, a mi juicio, hacer un anexo en ese sentido para tener certeza de cuáles son los horarios de trabajo y qué días de la semana se va a trabajar. Súper. Sobre la banda horaria preguntan, ¿esta banda es obligatoria de 2 horas o puede ser menos? ¿1 hora, 45 minutos, 30 minutos? No, la ley habla de una banda horaria de 2 horas. No sé si habla de hasta 2 horas o 2 horas. Lo vamos a chequear aquí, como venimos con la ley preparado. Pero, ojo, y estas 2 horas se calculan sobre la base del horario que tiene el trabajador hoy día. O sea, si el horario que tiene hoy día el trabajador es, por ejemplo, entrar a las 9 de la mañana, la banda horaria, dice la ley, se toma 1 hora antes y 1 hora después. O sea, si el horario de hoy día el trabajador entra a las 9, la banda horaria en ese caso va a ir de las 8 a las 10 de la mañana, ¿ya? Y por tanto eso es lo que se considera. Y estoy chequeando, y mientras hacemos la otra pregunta, o Rosario complementa, yo voy a chequear el tema de... Me parece que es hasta 2 horas, pero ahí... Sí, eso lo vamos a chequear para ver... Sí. Sigamos con otra pregunta. Pero aquí está. Tendrán derecho a una banda de 2 horas en total. Habla de 2 horas en total. Por lo tanto, creo que la banda horaria no puede restringirse a menos de 2 horas. Según el texto legal, hay que ver qué interpretación da la dirección del trabajo, pero a priori
No habla de hasta, sino que de 2 horas. Por lo tanto, no deja mucho espacio a que sea un excepcional. Perfecto. Y una persona tenía una duda legítima. ¿Estas 2 horas son 2 horas diarias? ¿Son 2 horas semanales? ¿Se pueden distribuir durante la semana? No, la banda horaria es de 2 horas, una banda horaria de 2 horas diarias. O sea, yo tengo esta banda horaria, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Mi banda horaria es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Yo, trabajador, decido día a día a qué hora llego. Hoy día es miércoles, ¿cierto? Hoy día miércoles puedo elegir llegar a las 8 de la mañana. Pero resulta que mañana, jueves, que en mi caso particular mañana jueves, tengo una reunión en el colegio de mi hija, que es verdad. Y la reunión es a las 8. Y por lo tanto, yo mañana no voy a llegar a las 8, sino que voy a llegar a las 9 o a las 9:30 a mi trabajo. Y entonces, si yo tuviera jornada, cosa que no tengo, pero si tuviera jornada, el día que llegue a las 8, hoy día, voy a retirarme a las 5 de la tarde. Y mañana, que voy a llegar a las 9:30, me tendré que retirar a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, el trabajador decide unilateralmente, día a día, a qué hora llega dentro de esa banda horaria. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas son particulares y por eso que mi crítica era, ¿por qué no restringimos los padres y madres con hijos menores de 12 años? Esto debería ser un derecho para los trabajadores, independiente si tienen hijos o no. Porque yo, por ejemplo, me encantaría poder hacerlo con más frecuencia, podría decir, sabes que todas las mañanas quiero salir a correr, quiero hacer deporte, se viene el verano, el clima está mejorando en las mañanas, entonces quiero salir a trotar en las mañanas. Y por lo tanto quiero llegar a la oficina media hora más tarde, algunos días, pues no me va a dar para trotar todos los días, pero 2 veces a la semana llegar un poco más tarde. ¿Ya? Y no tiene que ver con responsabilidades familiares, tiene que ver con un tema de deporte, de ocio, de entretención. La ley no lo permite. Yo creo que ahí quedamos cortos y ojalá en el futuro avancemos más en estos temas de flexibilidad, porque hacia allá va el mundo del trabajo. Si nos quedamos pegados en rigideces laborales, vamos a seguir teniendo las tasas de productividad como las tenemos. La productividad del año 2022 en Chile fue negativa. Por lo tanto, no producimos, ¿ya? Y por tanto, esa fue la productividad media, de acuerdo a un estudio de CLAPES de la Universidad Católica de abril de este año. Entonces, tenemos un desafío en esa materia y creo que hay que seguir avanzando hacia allá. Gracias, Fernando. Vamos a entrar en terreno complicado porque hay muchas preguntas sobre el artículo 22. Imaginaba. Estas son las preguntas que todos quieren, son las respuestas que todos quieren escuchar. Me encantaría tener más respuestas, créanme, pero falta información. Pero veamos las preguntas a ver qué podemos decirles. Como lo que generó más dudas, esto que dejó abierto. Es lo que ha generado más dudas. Lamentablemente, la redacción de la ley creo que fue una mala redacción. Y me voy a meter las patas a los caballos acá, porque yo creo que la redacción quiso dejar contento a todos, a Morro y Cristiano. Entonces, de los dos sectores quisieron poner una redacción media ecléctica, cosa que ninguno de los dos sintiera que estaba perdiendo algo o entregando algo. Y al final lo que genera es incerteza. Era mucho mejor establecer con claridad si queremos mantener el artículo 22 o lo querían eliminar, como algunos pretendían. Ya, yo creo que esta redacción ecléctica, esta redacción bastante ambigua de la ley, lo único que genera es incerteza y duda, y como yo le anticipé cuando le hablé recién del artículo 22, era el tema que más yo sabía que se iba a preguntar, porque es lo que más me preguntan en el día a día, y sobre lo cual hoy día tenemos poca respuesta a la espera del dictamen de la Dirección del Trabajo, que vuelvo a decir, espero que no restrinja aún más el artículo 22 de lo que lo restringe la ley, porque creo que sería un retroceso para los trabajadores y sería un retroceso precisamente para la flexibilidad y para la conciliación de trabajo y familia que tanto se habla. Y es lo que se viene más exigible a abril 2024. Así es. Además, es una de las normas que entra en vigencia en abril del próximo año. Pero vamos a las preguntas, si quieres, Felipe, ¿qué es lo que preguntan? A ver si puedo responder. Mira, hay muchas preguntas, así que voy a tratar de abarcar un poco de todo. May Parodi pregunta, si considero que un trabajador que actualmente tiene artículo 22 no lo debería tener, ¿cómo cambio esta situación? ¿Puedo imponerle ahora un horario y marcaje? Sí. ¿Tengo que llegar a un acuerdo? Sí, a ver, en la práctica tiene que llegar a un acuerdo, porque ese trabajador tiene que firmar un anexo ese trabajador tiene que firmar un anexo con su nueva jornada, ¿ya? O sea, si tiene artículo 22 hoy día y la empresa hace el análisis, ¿cierto? Que le recomendamos, y dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a poder tener artículo 22, sino que vas a tener que tener jornada, lo que corresponde es que se firme un anexo. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere? Porque puede ocurrir que el trabajador, y me ha pasado en alguna empresa, el trabajador o trabajadora dice, yo no quiero tener horario, yo quiero mantenerme como estoy hoy día, llegando dentro de ciertos márgenes de hora, tener horarios referenciales, pero no quiero estar marcando asistencia ni marcando con huella un horario.
y la empresa dice, no, lo siento, tienes que marcar horario porque si viene la dirección del trabajo a fiscalizarme, a quien van a multar va a ser a mí como empresa y no a ti como trabajador o como trabajadora. ¿Qué ocurre en ese caso? La empresa debe ir a la dirección del trabajo para que la dirección del trabajo dirima esta controversia. Y va a tener que ser la inspección del trabajo respectiva quien va a tener que analizar el caso concreto y va a decir, usted trabajador o trabajadora, ¿va a seguir en el artículo 22 o no? Va a estar obligado a pasar a tener horario. ¿Ya? Por lo tanto, en caso de duda, va a resolver la dirección del trabajo estos casos. Gracias. Vamos con otra, porque hay una cantidad de preguntas sobre el artículo 22. Se lo pueden imaginar. Dice, en caso de tener una persona con artículo 22, lo cual no corresponde si tiene supervisión directa, ¿se debe hacer un anexo con jornada? ¿Puedo obligar al trabajador a firmar el anexo? Sí, es la misma pregunta recién. O sea, tengo que hacer un anexo porque tengo que establecer el horario, si es que el empleador determina que efectivamente tener horario, y si el trabajador no quiere y no hay acuerdo, lo que corresponde es acudir a la dirección del trabajo para que resuelva el conflicto. No, claramente no se puede obligar al trabajador a firmar algo si no quiere, por lo tanto va a tener que ser la dirección del trabajo la que va a tener que intervenir. Mira, yo estoy viendo un par de preguntas acá, Felipe, te voy a ayudar. Si salen de otros temas, por aquí Felipe Ramos pregunta, según el tamaño de la empresa, si hay distinción entre empresas pequeñas, medianas o grandes. No, la ley de 40 horas entra en vigencia para todos de manera igual. Da lo mismo si la empresa es pyme o es gran empresa. ¿Ya? La ley establece sí algunos beneficios tributarios para las pymes, pero que son harina de otro costal, pero en términos de reducción de jornada y demás normas, la ley entra en vigencia para todas las empresas de manera igual, independiente del tamaño de la empresa. Exactamente, y establece algunos beneficios como capacitaciones con el CENSE, apoyo para estas empresas, pero entra en vigencia, como decía Fernando, igual que para todas. Si nos dice que se escucha con mucho eco, no sé por qué, porque están dos micrófonos. Ah, que tienes que ahí apagar cuando me pregunto. Sí, mira, hay una pregunta que dice, ¿es posible en un plan piloto anticipar la reducción de 40 horas al primer año de vigencia de la ley, considerando los 5 días de la semana laboral y en un segundo año recién decidió optar por el sistema 4x3? A ver, no sé si entendí la pregunta, pero ¿puedo? ¿Está silenciado ahí, Felipe? Sí. Ya, ¿puedo? ¿Ahí se escucha bien o no? Pónganlo en el chat, porque estamos con el chat. Ahí, ya. Sí, ahí sí, ya. Bien, lo logramos. Pues le vamos a tirar la oreja a Felipe Carlos. Ya. A ver, yo puedo establecer un piloto y bajar a 40 horas al primer año de vigencia de la ley. Sí, puedo hacerlo. Y puedo no pactar automáticamente el 4x3, puedo hacerlo. El 4x3 es un pacto, un acuerdo de las partes. Por lo tanto, las partes lo pueden pactar cuando quieran. Pero para pactarlo, ya la empresa tiene que estar en 4x3, es en 40 horas. Yo no puedo pactar el 4x3 si no estoy en 40 horas. Ya, por lo tanto, se puede pactar en cualquier momento desde que la empresa está en 40 horas. No sé si respondí la pregunta. Esperemos que sí. Esperamos que sí. Hay muchas preguntas que quieren enfatizar un poquito y tratar de retomar ese tema, a ver si se puede de nuevo comentar, sobre cómo funciona el tema de las horas extras y el feriado. Sí. Hubo muchas dudas sobre, para poder quizá ejemplificarlo. Sí, a ver, si yo trabajo horas extras, hoy día las horas extras el empleador tiene la obligación de pagarlas. ¿Y cómo las paga? Las compensa económicamente con un recargo que es del 50% del valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora ordinaria vale 10, la hora extra vale 15. ¿Qué es lo que hace la ley de 40 horas? Dice, usted, trabajador y empleador, van a poder acordar que la hora extra no se pague, sino que se cambie por días adicionales de vacaciones. Y el cambio es al 1,5. Por lo tanto, no es que yo trabajo un día de trabajo y que un día de trabajo es una hora o es un día de vacaciones. No. Un día de vacaciones se va a generar con, no sé, hay que hacer el cálculo, con 5 horas de trabajo, con 6 horas de trabajo, porque es el cálculo a 1,5. Entonces, el trabajador trabaja 6 días de trabajo, estoy haciendo el cálculo a la rápida, hay que hacerlo correctamente, pero 6 horas, esas 6 horas puede ser que le den ya derecho a un día de vacaciones. ¿Por qué? Porque el cálculo de la hora extra se hace, o sea, el cálculo del día adicional de vacaciones se hace al valor de la hora extra y no al valor de la hora ordinaria. Y lo otro que les señalamos es que este día adicional de feriado no puede acumularse para las vacaciones del año siguiente, sino que debe ejercerse dentro de los 6 meses siguientes a que se generó este día adicional de feriado. Y lo otro que yo no dije, y que es importante, ¿cuántos días adicionales de feriado puedo acumular con este cambio de hora extra? Un máximo de 5 días. Ya no puedo acumular más de 5 días de feriado por este cambio de hora extra por vacaciones. Una pregunta, Fernando,
preguntando respecto a eso que tenemos acá en Talana. Ya. Estos 5 días dice que máximo al año. Sí. ¿Esto es año calendario o año de contrato del trabajador? No lo dice la ley, yo tendería a creer que es año de vigencia del contrato del trabajador. O sea, si el trabajador entró en marzo, es de marzo a marzo. ¿Ya? Es una interpretación rápida que hago, pero la ley no lo aclara, ¿eh? Y hay que ver si la Dirección del Trabajo lo va a aclarar. Porque efectivamente aquí el artículo 32, inciso cuarto, habla, aquí lo estoy viendo, sí, habla de año nomás, no establece 5 días de descanso adicional al año, pero debiera ser año contrato, porque las vacaciones del trabajador se generan al año contrato. Si yo entré a trabajar en marzo del año 2023, mi derecho a feriado legal recién lo tengo en marzo del 2024. Y por lo tanto, la lógica debiera ser al año de vigencia de la relación laboral, por lo tanto al año del contrato y no al año calendario, porque si yo entro en noviembre, el año calendario se me vence en un mes más. Perfecto. Creo. Fernando, Mi interpretación puede estar equivocada. para ir cerrando, Sí. pregunto sobre estatutos especiales. Dice, especificar que la reducción de 40 horas no aplica a estatutos especiales, como estatuto docente, pero sí se aplican Sí. las otras normas de la ley. Solo no la reducción, o sea, solo no la reducción de jornada, o aplico criterio de siempre que sea compatible con funciones. Sí, no me quise meter en el estatuto especial porque eso es un temazo. Efectivamente hay normas, a ver, hay modificación, por ejemplo, para los choferes. Los choferes de transporte ven reducida su jornada de trabajo. Baja de 180 a 160 horas mensuales, si no me equivoco. Corrígeme, Rosario, si estoy equivocado. Y por lo tanto, hay estatutos especiales donde efectivamente la ley de 40 horas modifica la jornada. Lo mismo los trabajadores del sector turismo, lo mismo los trabajadores del sector hotelero, lo mismo los trabajadores del sector agrícola, los mismos trabajadores de tripulantes de aeronaves, lo mismo los trabajadores del sector portuario, o sea, tienen modificaciones. Lo que pasa, sí, por ejemplo, estatuto docente, estatuto administrativo, eso se rigen por normas especiales. Lo mismo que siempre me preguntan del sector público. ¿Esto aplica al sector público? No, no aplica al sector público. El sector público no se rige por el Código del Trabajo. El sector público se rige por el estatuto administrativo y por lo tanto no les aplica ni la ley de 40 horas, no le aplicó la ley de teletrabajo, y ahí hay una deuda del Estado con el sector público. En su momento se quiso impulsar una ley de teletrabajo en el sector público, hubo un rechazo, ¿cierto?, parte de algunos actores a establecer el teletrabajo en el sector público porque se decía que precarizaba el empleo, y hoy día se han dado cuenta que no es así, al contrario, ¿cierto? Pero no aplica a esos sectores. Estas normas que estamos conversando son solo modificaciones a trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Gracias, Fernando. Y para ir cerrando, si se puede hacer una evaluación sobre la situación de las personas que tienen teletrabajo respecto al artículo 22 y cómo les va a afectar esta ley, porque hay muchas preguntas que van hacia allá. No sé si podemos dejar un espacio como para abordar un poco eso. Perfecto, yo contesto y Fernando ahí puede complementar. La ley expresamente se hace cargo de las personas que están en teletrabajo y establece que a pesar de que estén en teletrabajo, eso no significa que deban tener artículo 22, sino que pueden estar sujetos a jornada horaria y para eso se establecen mecanismos de control y asistencia digitales que tienen que estar autorizados por la DT o con Sí. los requisitos legales. Sí, no, exactamente, la ley de teletrabajo no se cambia. Recuerden que la ley de teletrabajo vigente, la ley original, permitía que los trabajadores en teletrabajo puedan tener jornada o puedan no tenerla. Si tenían jornada, tenían que tener horario y el empleador tenía que establecer un mecanismo fidedigno de marcaje de horario, que hoy día existen los sistemas de conexión para medir los tiempos de conexión de los trabajadores, o pueden mantenerse excluidos de horario. ¿Cuál va a ser la disyuntiva? Si esa persona que está en teletrabajo está con supervisión inmediata o no. Si está con supervisión inmediata, no va a poder tener exclusión de horario. Si trabaja sin supervisión inmediata, va a poder seguir excluido de horario, artículo 22, como lo conocemos actualmente. Así que, vuelvo a decir, ojalá esta ley no signifique un retroceso en esas flexibilidades que hoy día tienen las personas con teletrabajo, en que una de las principales gracias del teletrabajo es no tener que estar marcando horario de trabajo, ¿cierto? Son las principales gracias. Y si eliminamos eso, la verdad es que es un retroceso más que un avance en materia laboral. Gracias, Roy y Fernando. En función del tiempo, estamos justo en la hora. Sé que hay muchas preguntas, tratamos de resolver la mayor cantidad posible. Para estos últimos minutos, si pueden dejar alguna conclusión, un cierre y también ya un mensaje final para ya ir cerrando. Oye, dale, tú.
Yo, bueno, muchas gracias por todas los espectadores, toda la gente que ha estado conectada al webinar. Nosotros desde Talana estamos trabajando ya para todos nuestros clientes en que esta implementación sea lo mejor posible para apoyarlos en todo este tema y esperemos que todo vaya implementándose de la mejor manera. Y bueno, le agradecemos a Fernando y acá te doy la palabra, Fernando. No, gracias nuevamente por la invitación. Nada, agradecer las preguntas. Perdón si no alcanzamos a contestar todas las dudas que tienen. Seguramente vamos a estar conversando más de estos temas en el futuro. Pueden seguirme en mis redes sociales, ahí les dejé los datos. En el Instagram subo muchos reels con temas laborales, LinkedIn también, así que ahí pueden seguirme también para poder seguir conectados. Agradecer a Talana, obviamente, la invitación. Y nada, el desafío es a prepararse. Yo creo que el principal desafío de la ley de 40 horas es prepararse a la implementación de la ley. Esta es una ley que nos guste o no, la encontremos buena o no, encontremos algunas cosas que nos gustan o no, es ley y tenemos que aplicarla. Y lo importante es aplicarla de buena manera para que se cumpla el objetivo de la ley. La ley tiene un objetivo que es positivo, ¿cierto? Que es mejorar la calidad de vida, conciliar de mejor manera trabajo y familia. Pero para que eso sea posible hay que aplicarla de buena manera y la clave está en prepararse con tiempo. Así que nada, agradecer nuevamente la invitación y a todos quienes están conectados y los agradecimientos. Hay alguien que pregunta cuál es cuál es el Instagram. Fernando.arab. Fernando.arab, el Instagram, así que ahí me pueden encontrar porque subo hartos reels de temas laborales. Otra pregunta que estaban haciendo la grabación queda Sí, subida. Sí, no sé. sí, la grabación, por supuesto, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también se lo vamos a hacer llegar a todos ustedes para que puedan revivirlo. Así que en ese sentido van a recibir todo este material en sus correos. Sin más que decir, agradecer la asistencia, una muy buena participación, de verdad un tema enriquecedor y que seguro va a seguir generando más contenido, así que esperamos que estén atentos a cada una de las cosas que vamos a ir generando de Talana para entregarle el mayor soporte posible sobre estos temas. Así que muy agradecidos, Rosario, Fernando, muchas gracias por estos minutos, por estar acá, así que nos despedimos, que todos tengan una muy buena tarde, espero verlos en otra sesión de los webinars de Talana, así que tengan todo un muy buen día. Chao, chao. Chao.